podemos manifestar nuestra discrepancia sobre la orientación de esta sentencia. Y yo la manifiesto. Y la manifiesto porque creo en la inocencia del fiscal general del Estado. De nuevo, y con el fallo del Tribunal Supremo ya confirmado, Pedro Sánchez vuelve a retar a todos y a reiterar la inocencia del fiscal general del Estado. La enésima defensa que de poco ha servido, o al menos de momento, porque a primera hora de esta mañana Álvaro García Ortiz ha dimitido como fiscal general del Estado. En un escrito asegura que la decisión la toma incluso sin saber la motivación de la sentencia. Un acto, dice, debido a toda la ciudadanía española. Fue el pasado jueves cuando se anticipó el fallo por el cual se le consideraba culpable de la revelación de secretos contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Una sentencia aún sin conocerla al detalle que forma parte de la historia de España al ser el primer fiscal general del Estado en ser condenado. Histórica por su figura, por el contenido y por la implicación directa del Gobierno en todo este caso que, lejos de proteger al Poder Judicial, no han dudado en defender la inocencia de García Ortiz, incluso ahora que ha sido juzgado por ello. Este mismo fin de semana Pedro Sánchez pronunciaba esas palabras que acaban de escuchar, con las que insistía en la inocencia del fiscal general pese a su condena. Unas palabras que dejan en entredicho la validez del Tribunal Supremo, unas declaraciones que niegan la imparcialidad de los magistrados y unas acusaciones demasiado graves para venir de un presidente del Gobierno que no se queda ahí, ya que abre la posibilidad de llevar la sentencia ante el Tribunal Constitucional. Una renuncia que llega tarde y mal. Quizá el fiscal general del Estado podría haber evitado toda esta situación de haberse apartado antes, en el mismo momento en el que se supo que iba a ser juzgado, en el momento en el que comenzó a borrar pruebas o en el momento en el que el cerco era ya demasiado estrecho. Ahora quiere proteger la Fiscalía cuando lleva meses manchándola sin ningún tipo de reparo. ¿Qué tal está? Muy buenos días. Lunes 24 de noviembre miramos el Santoral, Santa Flora y María de Córdoba. Por delante un programa en el que estaremos muy pendientes de ese juicio que se está llevando a cabo contra Pujol y toda su familia, un juicio que llega 13 años después, pero estaremos muy pendientes también de todas las reacciones a esa renuncia por parte del fiscal general del Estado, que a primera hora, a través de una carta, comunicaba que dejaba su puesto sin conocer esa sentencia en firme, pero eso sí, conocíamos, adelantaba el pasado jueves ese fallo por el que iba a ser condenado a 2 años de inhabilitación. Todo ello lo iremos detallando, lo iremos contando a lo largo del programa de hoy, pero también tendremos el foco puesto en el apartado internacional, con todo lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, a ver si se llega o no a esa paz, pero también con todo lo que está ocurriendo en Nigeria. Más de 300 niños han sido secuestrados en un colegio católico. Todo ello se lo iremos ampliando, pero como siempre vamos a comenzar saludando a las personas que me acompañan en un día como hoy aquí, y como siempre pues comenzamos con don Julio Ariza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estoy tratando de buscar información en varios medios grandes de estos, digamos, los medios de referencia, ¿no? que marcan normalmente la información. Y no encuentro información sobre los 300 niños que han sido secuestrados, niños y niñas, y algunos docentes en Nigeria. No sé si hay algo más importante hoy que pueda ser objeto de una portada en el mundo, ¿no? Cuando entra un grupo de facinerosos criminales musulmanes a secuestrar a 300 niños. No sé si ustedes conocen alguna información que tenga más relevancia que esto, que sea más importante, que tenga más fuerza informativa. Yo creo que no la hay, no la hay. Ninguna de las cosas que he visto en las portadas de los medios tiene más importancia y más fuerza desde el punto de vista de la justicia que pelear para que esos niños sean inmediatamente devueltos a sus familias, En fin, estoy asombrado de la falta de reacción absoluta por parte de todos los grandes gobiernos, de las Naciones Unidas, de la UNICEF, de todos los organismos internacionales, del propio Vaticano, aunque efectivamente el Papa se manifestó el domingo pidiendo pues una oración por esa gente, pero no me cabe en la cabeza que esto no haya movilizado a toda la opinión pública internacional. Es de una conmoción increíble y estoy perplejo. Todo lo demás palidece cuando
conoces esa información, por lo menos para mí. No encuentro nada a la que le pueda otorgar rango informativo hoy si previamente no te has posicionado, no has explicado, no has promovido una respuesta internacional fortísima ante semejante barbaridad. Hay 300 criaturas que están en este momento que no sabemos si las han matado, si, como hizo Boko Haram en el pasado con los 200 secuestrados de ese grupo de criminales, que las niñas fueron violadas, fueron torturados. En fin, yo no salgo de mi asombro. ¿Qué queréis que os diga? Luego hablamos de todo lo demás, pero es que se me parte el alma de ver la injusticia flagrante en el tratamiento de la información de los grandes medios, de las grandes agencias de información. No lo puedo comprender, no entiendo que las televisiones hoy no estén todas abriendo con ese tema y no forme parte de la agenda informativa de hoy. Me parece que estamos en un mundo que no sé cómo le vamos a calificar ya. Una cifra que, por cierto, va subiendo en las últimas horas. Ya son 303 los estudiantes que han sido retenidos, secuestrados, y 12 profesores. Información que les iremos ampliando a lo largo del programa de hoy, que debatiremos y que, por supuesto, se le iremos ofreciendo. Josep María Francas, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues tristes días por eso, porque más llueve sobre mojado, ¿eh? Como bien ha recordado Julio, eso ya pasó hace tiempo con unas chicas, se elevaron la tira y que acabaron muy mal, la inmensa mayoría. Vamos. 100 de las cuales todavía no han aparecido. Pero yo vuelvo a ir por otro lado, y más miserable que este, pero el otro día me paró un vecino que es biólogo, que trabajó en el CSIC, muy crítico con este programa, con algunas de las opiniones, en concreto con la mía, sobre el tema de medio ambiente, porque justo es el lunes pasado creo que hablé de unas jornadas que había habido el sábado. Bueno, pues entonces he entrevistado justo a la persona de las jornadas del sábado, y en mi blog, en el noentiendonada.es, publico la entrevista que le he hecho al que habló en las jornadas del sábado, de donde yo saqué la información. Pero traigo esa colación no por nada, sino porque hoy han salido, o ayer salieron las conclusiones del último show de la ONU, que es el COP30 en Belén 25, donde curiosamente pues 80 países se han negado a que se hubiera una referencia sobre los combustibles fósiles en las conclusiones, o sea, el gas, el carbón y el petróleo. 80 países tan anecdóticos como son todos los árabes, que lógico, tienen petróleo, Arabia Saudí, pero también China, por ejemplo, India, por ejemplo, Rusia, por ejemplo, y creo que Estados Unidos no está porque no estaba, me parece, pero en fin, es interesante esto. ¿Por qué no quieren la referencia a los combustibles fósiles? Pues ellos harán, supongo, porque lo ven poco interesante ahora mismo, pero no olvidemos que según la ONU ordinariamente los combustibles fósiles son el principal fuente de emisión de CO2. Y entonces dices, caray, qué malos son estos países. No, no son tan malos porque, y citando a la entrevista esta que está en noentiendonada.es, cito al autor, que también es biólogo, también es investigador y también es neurobiólogo, dice, el CO2 no es un contaminante, es un gas inocuo, fundamental para la vida. Es más, llega a afirmar, lo digo porque se va a enfadar la gente esto, nuestras emisiones de CO2 constituyen lo mejor que ha hecho nunca la humanidad por el medio ambiente. Porque sin CO2 no habría vegetales y sin vegetales no quedaría un puñetero animal. Nosotros creo que nos incluimos en ese grupo. No en el de los vegetales, sino en el de los animales. Con lo cual le debemos al CO2 bastantes cosas. En fin, es interesante saber esto. Parece que hay 80 países, no sé si por esos motivos tan científicos o por otros, se están dando cuenta que el CO2 no es malo. Lo siento. También nos acompaña en la mañana de hoy Miguel Robledo, muy buenos días. Buenos días. Y Antonio Burgueño, buenos días, bienvenido. Buenos días. Vamos a comenzar con una encuesta que publica hoy El Debate, que nos responde a esa pregunta de qué pasaría si hoy se celebrasen elecciones generales. Pues ahí lo están viendo porque la izquierda sigue en mínimos de los últimos 10 años, con un Partido Popular y un Vox que superan los 190 escaños. El Partido Popular obtendría 123, 125, una ligera diferencia con respecto a lo actual, 137. El Partido Socialista se quedaría en 114, 116 escaños, mientras que Vox obtendría esa gran subida con 67, 69 diputados. Les recordamos, actualmente tiene 33. Sumar tendría por contra una de las caídas más fuertes con tan solo 9 diputados por los 31 actuales.
Miguel Burgueño, Miguel Robledo, primeras impresiones, he hecho una mezcla. Miguel Robledo y Antonio Burgueño. Efectivamente. Antonio Robledo y Miguel Burgueño. Bueno, hay un dato muy importante, ¿no? Si os dais cuenta, el bipartidismo sigue en caída. Es decir, los dos partidos que antes estaban más o menos en las elecciones del 23, de julio del 23, los temas generales, estaban más o menos en un 65%, ya a duras penas están en el 55% y la sangría sigue. Lo cual significa que la gente ya, es decir, está optando por otras opciones, que lo vemos claramente también, especialmente en esta encuesta, ¿no? Para mí, más allá de los datos que se van reproduciendo semana tras semana y que te van sacando una foto más o menos fija, que no ha cambiado mucho en los últimos meses, pero es la continua caída del bipartidismo, del Partido Popular, Partido Socialista, que cada vez están perdiendo más afección. Y además que los que se mantienen fieles a ese bipartidismo están en una franja de edad pues mayor, muy mayor. Importante esa subida de Vox que prácticamente doblaría la representación en la Cámara Baja que tiene actualmente. Claro, porque eso tiene mucho que ver. O sea, yo como dice Julio, las encuestas, pues mira, pues, en fin, da para hablar un ratillo y tal, ¿no? Pero lo cierto es que Vox, y esto es muy importante en las tendencias, sigue en tendencia ascendente y ese es un dato que de momento no va a caer. Vamos a ver qué pasa en las elecciones de Extremadura. Ese sí que van a ser el primer reflejo, aunque sea local, en todas las circunstancias que tiene Extremadura, de lo que está pasando, ¿no? Pero evidentemente la ola ahora mismo en la que está subida Vox no tiene ningún atisbo a corto plazo de que vaya a reducir su intensidad. Antonio Burgueño, ahora sí. Bueno, yo creo que ha sido, en los momentos, esta encuesta obedece también a un momento crítico de los 10 o 15 días trágicos que llevamos de información, una confluencia premeditada que le ha salido muy mal, creo yo, al Partido Socialista, pero que era una confluencia prevista en el que se tenía que hablar de Franco, se tenía que hablar del rey, se tenía que hablar de un montón de cosas y se lo ha venido a perturbar el tema del fiscal general. Yo creo que la hemos pasado, lamentablemente como si fuera un derbi de forofos, y yo creo que si hay que decir de quién la ha perdido, el Partido Socialista y Pedro Sánchez se ha deteriorado mucho. Tanto que yo siempre he creído que terminaría en el 27, empiezo a dudarlo. Y empiezo a dudarlo seriamente. Yo creo que los últimos movimientos son para precipitar unas elecciones. Pero evidentemente en el derbi siempre hay dos, y yo creo que para mí ha habido demasiada, digamos, personalización por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid. O sea, me parece excesiva. Y me parece excesiva y un personalismo que no la debe convenir, ni creo que le convenga al Partido Popular. O sea, de momento, no sé si en las encuestas esto se podrá prever, pero el que quién gana y quién pierde en estos momentos, claramente para bien de los españoles, el fiscal ha perdido su obstinación y ha perdido el Pedro Sánchez en su obstinación. La otra parte yo creo que es la justicia de los españoles. No creo que la otra parte debiera haber sido la presidenta de la Comunidad de Madrid. Desde mi punto de vista, la otra parte debería haber sido mucho más prudente y esperando a que las razones de otro juicio pueden perjudicarla.
En unos minutos nos adentraremos de lleno en el fiscal general y en todo lo que le rodea. Julio, no eres mucho de encuestas, pero bueno, hay datos que comienzan a repetirse y esa crecida de Vox, son muchas las encuestas que lo dan como algo fijo, como algo seguro, y pueden variar ciertos diputados, pero Vox se mantiene ahí. Bueno, es verdad que no me gustan las encuestas, pero las encuestas son un instrumento estadístico útil para conocer cómo está la opinión pública en un momento determinado. Es decir, si se hacen bien, si son correctas en su, digamos, su técnica y si luego se presentan sin alterarlas porque tengas otros intereses haciéndolas, ¿no? Y publicándolas. En general, la encuesta se convierte, como estamos viendo ahora mismo, en titulares. La encuesta da lugar a que la gente hable de ellas. Y muchos periódicos las utilizan como una herramienta para ganar lectores o las televisiones para ganar espectadores, porque son sugestivas, dan juego, ¿no? Ahora mismo pues estamos en este programa. No estamos hablando de Nigeria, estamos hablando de la encuesta como segundo tema. ¿Por qué? Pues porque mucha gente está ahí cifra un poco sus esperanzas de la batalla contra un gobierno que se está cargando el Estado de Derecho y las instituciones en encuestas que, bueno, pues que por lo menos alumbran alguna esperanza de que las cosas puedan cambiar. Dicho eso, evidentemente hay algunas estadísticas fiables, por lo menos desde mi punto de vista, que dicen que Vox es el partido con más intención de voto hasta prácticamente ya los 40 años, en muchas partes de España, en muchas, hasta los 34 años, incluida Cataluña, lo cual es enormemente significativo. Por tanto, esa tendencia de crecimiento de Vox parece que responde a la realidad. También es verdad que el hecho de publicarlas calienta más el sistema, es decir, que suele ser la profecía que se autocumple. Es decir, si tú empiezas a creer que alguien va a ganar, las posibilidades de que alguien se monte sobre esa ola aumentan. Si tú me envías la información a la gente de que hay una opción que no tiene ninguna posibilidad, genera el que no tenga ninguna o tenga menos posibilidades de las pocas que ya tenía, ¿no? Por tanto, para Vox no es malo que se publique eso, ¿no? Por otra parte, las encuestas a los partidos políticos sí que les interesan mucho y están muy atentos a ellas, ¿no? Entonces, claro, en este caso, el Partido Popular pues probablemente tiene una dosis un poquito mayor de nervios o de nerviosismo en sus filas cuando ve cómo un mes tras otro Vox le va acortando la distancia, ¿no? Entonces, bueno, pues en el PP esas encuestas tienen efectos. En el Partido Socialista parece que no les molestan demasiado, porque efectivamente el PSOE parece también en esas encuestas cómo le va recortando la distancia al Partido Popular. Y entonces eso también genera una cierta esperanza, euforia, se animan las huestes, ¿no?, del PSOE. Sin duda. Entonces sí que se producen movimientos en la propia opinión pública, o por lo menos en una parte de la opinión pública, fruto de la publicación de las encuestas. Por tanto, eso ya sí que cambia la realidad. Por tanto, no nos engañemos. Las encuestas cambian la realidad interna y externa en la proyección de los datos. Por otra parte, estando como están las cosas en España, no sorprende que haya muchas personas con la decisión de cambiar el voto, ¿no? Dentro de pocos días se va a celebrar una grandísima, probablemente dicen la más grande de la historia, manifestación en Bruselas de los agricultores, ganaderos, sector primario en España y en Europa. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en España y en Europa que están cansados de ver cómo la Unión Europea, en la persona de Ursula von der Leyen, promueve legislaciones que están empobreciendo drásticamente al sector primario. Y el sector primario de un país, y aquí lo hemos dicho muchas veces, que apostamos por la soberanía alimenticia de este país, porque sabemos que en un momento de crisis, en un momento de crisis internacional, es muy importante que los españoles podamos seguir comiendo, podamos seguir teniendo leche, podamos seguir teniendo pescado, podamos seguir teniendo carne, pollo, huevos, etcétera, etcétera. Entonces, eso se está poniendo en cuestión. De hecho, el sector pesquero español se está jibarizando materialmente, es decir, se está reduciendo año tras año, ¿no?, el número de
de instalaciones agropecuarias o instalaciones ganaderas se está reduciendo año tras año. Y, por otra parte, nos están obligando a los españoles a consumir productos que están tratados con pesticidas, con productos que hacen daño objetivo a la salud humana, porque si no fuera así, no estarían prohibidos. Entendemos que aquellos que han decidido que los agricultores españoles no usen determinados productos, lo están haciendo de forma justa, porque objetivamente esos productos no son buenos para la gente. Cuando esos productos que no son buenos para la gente permites que sean los que se apliquen a productos a los que les estás dando prioridad para entrar en tu país y para que ser consumidos en tu país, pues te preguntas qué rayos está pasando, ¿no? Bueno, pues todo eso hace que muchas personas de diversos sectores se vayan, entre comillas, encabritando. Es decir, se están encabritando los jóvenes porque ya se han cansado de decir, oye, que no tenemos piso, que no tenemos una casa, que no podemos montar una familia, que nos tenemos que marchar del país, tal. Y al final dicen, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Porque este es nuestro país. Todas esas cosas y otras muchas, que podríamos estar toda la mañana hablando de ellas, están haciendo que está habiendo se está percibiendo en la población un tsunami de realidad. Un tsunami de realidad que hace que la gente, de una vez por todas, perciba que hay otros muchos ciudadanos que viven en barrios mucho más sencillos y que son víctimas de una inmigración ilegal tolerada, consentida y propiciada desde el poder. Bueno, muchos ciudadanos que están viendo cómo sus casas, muchas veces fruto del esfuerzo de ahorro de muchos años, están siendo ocupadas, es decir, están siendo materialmente desposeídos de su derecho a la propiedad privada y de sus derechos más fundamentales. Y tantas cosas. Las encuestas que vemos hoy, en la medida en que sean reales, son el fruto, son la proyección de una realidad que es el desencanto, que es la desesperanza y que es la injusticia. Y eso es lo que hay. No, a mí no me gustaría empalmar con lo que has dicho de la agricultura. Es decir, lo último que me ha dejado a mí perplejo y que habréis leído, porque se ha reunido la COP, ¿no? Y la COP supuestamente está pues para el tema del cambio climático y tal, que de nuevo, una vez más, fracaso absoluto, porque todos nos llenamos la boca, pero al final hay una serie de países que dicen, pues mira, chico, esto no y esto no. Pero fijaros que lo más interesante, una de las partes interesantes, que enlaza con todo lo que tú has dicho, es que ¿qué dice la COP a través de la Organización Mundial de la Salud? Que hay que acabar con las plantaciones de tabaco de Extremadura. Que simplemente, después de Alcaraz, es la segunda fuente de ingresos que fija población en la zona de la Vera y donde está Yuste, donde está todo aquello, ¿no? Es decir, dice, pero vamos a ver, o sea, hay 14.000 otras plantaciones que parece que son más complicadas y nos vamos a ir de repente a por el tabaco de Extremadura, y eso lo hablan en la COP. Y esos señores, que se van a ver miles de personas que se pueden encontrar en la calle diciendo, vale, Almaraz no me afecta, pero lo van a cerrar, o dicen que lo van a cerrar. Y a mí lo que me afecta en agricultura, que es la zona que produce el 99% del tabaco de España y la mayoría del tabaco europeo, también la desmantelamos. ¿Y qué alternativa le damos a toda esta gente? Pues que se larguen y vayan a la emigración y luego nos llenemos la boca con el cambio climático, ¿no? O sea, esa es la locura que hila un poquito lo que estaba contando Julio del campo como está, ¿no? Y hombre, ya aprovechando que dices eso, no se han metido con las plantaciones de coca que está justo al lado de donde estaban reunidos. Porque bueno, hay a patadas en la zona. Sí que tienen químicos, ese sí que destrozan el medio ambiente, las personas y tal. De coca hay ahí a punta pala en todo lo que sea Sudamérica, vamos. Y los ultraprocesados. Pero, en fin, no, a ver, yo es que creer en las encuestas no creo, pero no creo porque no es un tema de fe, sino de conocimiento, fundamentalmente. O sea, la fe la guardo para cosas más serias. Pero me parece que prescindiendo de las encuestas, que no sé, no entiendo... Porque hay países en que funcionan, ¿eh? O sea, España es un sitio donde las encuestas no indican nada desde hace tiempo o indican muy poco. Pero hay países en que funcionan perfectamente. Aquí no, con lo cual no me interesa mucho. Pero lo que sí me interesa es ver lo que está pasando y ver dónde están las inquietudes de la gente. Entonces, si uno ve las inquietudes de la gente, sería un milagro que subiera el PSOE. Si uno ve las inquietudes de la gente, sería un milagro, por ejemplo, que subiera el PP, que siguiera subiendo el PP frente a Vox, porque resulta que lo que le está preocupando a la gente lo está llevando de bandera Vox y no el PP.
Con lo cual, lógicamente, el que se lo eleva de bandera tiene que afectarle a la fuerza en votos. No hay otra posibilidad. Sería un milagro que subiera Podemos o más Madrid o más lo que queramos, porque el PSOE se ha comido su terreno y está haciendo lo mismo. Y los otros simplemente le están haciendo reverencias. Y cuando amenazan se echan para atrás. Entonces, y creo que el PSOE ya no disminuirá más, simplemente porque está polarizando el tema y estamos viendo que vuelve a resucitar la idea de que es más importante que no gobiernen aquellos que no que gobierne yo. Con lo cual esto le va a servir. Y es lo único que me preocupa de las elecciones extremeñas, porque las elecciones extremeñas en condiciones normales marcarían un futuro electoral en España, porque subirá quien debe subir y bajará el que debe bajar, pero ya sabemos que la experiencia es que cuando pasa eso, el PSOE espera agazapao y entonces el PP empieza el lío de que si Vox sí, Vox no sé qué, y entonces el otro aprovecha y dice, uy, esta es la mía, porque entre que se van pegando estos dos y sobre todo el PP que está diciendo que Vox es un desastre, que son una especie de fascistas escondidos, que al mismo tiempo son misógenos, son racistas y no sé qué, entonces claro, pues nada, los otros van ganando espacio, con lo cual me da más miedo que un nublado el resultado electoral de las elecciones de Extremadura por la reacción de la señora Guardiola. ¿Sería un milagro que subiese el Partido Socialista siempre y cuando no veamos el CIS? Que ahí todos los pero es que acá el CIS forma parte de los milagros que no se cumplen. El CIS Garabís. Cambiamos de tema porque vamos a hablar pues de uno de los juicios históricos que acaba de comenzar hace apenas una hora en la Audiencia Nacional. De hecho, nos vamos a ir en directo hasta allí porque acaba de comenzar ese juicio contra Pujol y toda su familia. Se le acusa de encabezar una trama para enriquecerse con comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones. El tribunal estaba pendiente de decidir si comparecía o no el propio expresidente catalán. Pues bien, esta misma mañana han dicho que sí, que tendrá que comparecer. Eso sí, desde su casa a través de videollamada. Un juicio que podría alargarse durante los próximos 6 meses y es que está previsto que hasta mayo haya sesiones. Vamos a adentrarnos, vamos a dar muchos más detalles, pero antes de nada, un primer titular acerca de este juicio que, como decimos, es histórico y llega 13 años después. Julio. Justice denied. No se puede jugar con 11 años para hacer justicia en un asunto. 11 años y más en gente ya que tiene una cierta edad, imaginaos, no tiene un pase que se esté haciendo este juicio 11 años después. Yo no entiendo, no lo entiendo. Y puedo entenderlo desde el punto de vista político, pero claro, es que estamos de nuevo mezclando churras con merinas, es decir, nada tendría que ver la posición política de Pujol y de su familia en Cataluña con esta situación. No lo puedo entender, pero vamos, si tenemos que estar ahora 6 meses para sesiones de juicio oral, solo el coste para los españoles de esos 6 meses de juicio, no quiero ni pensar cuál es. Pues sobre todo ello vamos a analizarlo justo después de la primera pausa publicitaria y también les recordaremos, les venimos diciendo que es un juicio que viene 13 años después, les vamos a recordar por qué hoy está Pujol y toda su familia pues en la Audiencia Nacional declarando, justo después de la primera pausa publicitaria. 12:30 del mediodía pasada, seguimos aquí en directo, estábamos hablando de ese juicio histórico que acaba de arrancar contra Jordi Pujol y sus 7 hijos y les contábamos que la última hora es que el tribunal ha decidido que Jordi Pujol tenga que seguir la comparecencia, tenga que declarar desde su casa a través de videoconferencia. Pero vamos a recordarles dónde está el origen de este juicio. La Audiencia Nacional sienta hoy en el banquillo al que fuera presidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, junto a sus 7 hijos y más de 15 presuntos colaboradores por haber formado una supuesta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política. La acusación incluye delitos muy graves: asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles, delitos contra la hacienda pública y alzamiento de bienes. Según la Fiscalía, el hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola,
sola, acumulan la petición más dura, hasta 29 años de prisión y una multa de más de 6,5 millones de euros. A su exmujer, Mercè Gironès, se le reclaman 17 años de cárcel y más de 600.000 euros. Para el propio Jordi Pujol, la petición es de 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros. Además, la Fiscalía exige que la familia devuelva más de 45 millones de euros, la cifra que considera habría sido obtenida de forma ilícita. Según la investigación, los Pujol habían aprovechado su posición privilegiada durante su etapa política para recibir pagos millonarios de empresarios allegados a cambio de influencias para adjudicaciones públicas. Esos pagos estaban camuflados bajo estructuras societarias opacas y sociedades interpuestas. El autor de la acusación describe un entramado familiar muy jerarquizado, con Pujol y su mujer como líderes y sus hijos gestionando cuentas en Andorra, inversiones y distribución de dinero. Pero la defensa de Pujol ha planteado un obstáculo serio: su estado de salud. A sus 95 años, el expresidente no estaría en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer. Un informe forense concluye que sufre un trastorno neurocognitivo, que es concretamente Alzheimer, por lo que el juicio va a arrancar con una comparecencia por videoconferencia para valorar si puede afrontar el proceso o no. El tribunal que preside el magistrado José Ricardo de Prada escuchará a más de 200 testigos en un juicio que podría prolongarse hasta mediados de 2026. Entre los testigos figuran el actual consejero de Justicia, Ramón Espadaler, así como representantes de la banca privada de Andorra. Este juicio no solo pone en duda la reputación de uno de los nombres más destacados del nacionalismo catalán, sino que podría reavivar el debate de la corrupción en las élites políticas y cómo algunos habrían construido fortunas a costa del poder. Pues Fiscalía pide hasta 9 años de cárcel para Jordi Pujol, una multa, una cuantía, una prisión de 9 años que es difícil de entender que una persona con 95 años vaya a cumplir, porque no se da nunca el caso que en este país entre una persona con 95 años a la cárcel. Francas. A ver, que no va a cumplir seguro, pero es que hay, yo creo que es un juicio con muchas dudas, ¿no? La primera duda es la explicación que dio Jordi Pujol en su momento, que escandalizó a mucha gente, muchos de sus seguidores, pues es un poco inverosímil, porque estaríamos hablando de que su padre, si realmente le dejó lo que ha tenido después, pues su padre debía ser Bill Gates como mínimo, porque no estamos hablando de unas épocas en que los millones de euros no eran frecuentes para nadie, ¿no? Primera cosa. Después, ¿por qué se ha tardado tanto? Hay quien lo achaca a la amenaza que hizo Pujol en su comparecencia en el Parlamento, cuando dijo que si sacudían el árbol caerían muchas piezas, y una de las piezas hay quien le da nombres y se llamaría JC1, Juan Carlos I. Por algo tenían el mismo organizador de la cartera económica, Arturo Gianfranco Fasana. Exacto, Fasana, ¿no? Y un fondo que sea. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad, pues no lo sé. O sea, lo que está claro es que por lo que ha trascendido, no parece que haya muchos empresarios que hayan declarado oficialmente: nos pidieron dinero y lo dimos, con lo cual no da la sensación de que haya mucha prueba que se conozca. O sea, que nos podemos encontrar con un juicio que se base casi... Lo que pasa es que las imágenes son fundamentales. Ahora mismo, ¿qué vemos? Pues a un señor de 95 años, sí, claro, por el que uno lo que le inspira es una enorme compasión. Claro, pena. La compasión también de que ha perdido a su mujer en todo este camino, que también estaba imputada, ya no puede ser juzgada, obviamente, y ves a un hombre que aparentemente iba a pasar a la historia de Cataluña y de España como un prohombre, un político de primer nivel, un hombre de Estado, un hombre capaz de conocer a su pueblo, de llevarle a cotas de progreso, etc. Claro, es lo que vemos hoy. ¿Qué veíamos los que estábamos en Cataluña cuando él gobernaba? Pues veíamos cómo hacía un pacto con Marruecos para que no entrara la inmigración de habla hispana, y en cambio se llenara Cataluña de inmigración musulmana. Por tanto, lo que está pasando hoy en Cataluña respecto a la composición de su sociedad y la descomposición de elementos tan fundamentales como la seguridad y como el progreso de sus arrabales de las grandes ciudades, pues
es fruto de aquella decisión. Pujol se empeñó radicalmente en la ley de normalización lingüística, incluso le obligó a Aznar a que el defensor del pueblo en el año 96 no presentara el famoso recurso de inconstitucionalidad a aquella ley de normalización, que ha sido madre de un mal fundamental en aquella sociedad, y es la extinción en la práctica de los derechos de los padres catalanes a elegir la educación de sus hijos. Es decir, en Cataluña es probablemente uno de los pocos países del mundo donde la lengua oficial del Estado no puede ser reconocida como lengua vehicular en los propios colegios dentro de aquella comunidad autónoma. Eso es Jordi Pujol en Vena. Jordi Pujol hizo en ese momento en Cataluña y construyó una Cataluña completamente irreal, basada en una especie de ensoñación. Una ensoñación que liquidaba los derechos individuales de muchas personas, que trataba con enorme arbitrariedad a las personas y donde la gente que no pensaba como él estaba excluida de cualquier cargo público, de cualquier posibilidad de tratar con la administración de forma equitativa, etcétera, etcétera. Pujol yo creo que ha sido un hombre nefasto para Cataluña y, sin embargo, una gran parte de la política catalana sigue venerándole, sigue admirándole, porque en la práctica las cosas que aprueban hoy los partidos políticos que gobiernan Cataluña están en sintonía con lo que él propuso y con lo que él dispuso mientras era presidente. Las cosas como son. El hecho de que haya, digamos, robado, cuando un poco el lead de su discurso era España nos roba, mientras España nos robaba, según él, resulta que la familia Pujol se enriquecía de forma sistemática. Y eso lo dijo Pascual Maragall en sede parlamentaria. Le dijo, el seu problema es no a él, es diu 3%. Ya no estaba. A Convergencia. A más, sí. A Convergencia. Sí. Más que era el hijo político de Jordi Pujol. El heredero. Les dijo, el seu problema, su problema, es diu 3%. ¿Por qué decía aquello el que en ese momento además ya era presidente, bueno, el que fue presidente de la Generalitat después y acabó de estropearlo todo con el famoso estatuto de Zapatero, etcétera? Bueno, pues es que de aquellos polvos estos lodos. Cataluña está como está por personajes que aparentemente eran hombres de Estado y no eran más que unos ignorantes y unos irresponsables, entre ellos el señor Pujol. Es decir, era un populista desde el punto de vista práctico, era un tío con una incansable capacidad de trabajo, infatigable, que conocía al butiguer, al panadero, al ferretero de cualquier pequeño pueblo de Cataluña y se hizo con la confianza de aquella gente. Pero estaba al mismo tiempo permitiendo que sus hijos utilizaran aquella posición para robar. Para robar. La Fiscalía le dice que devuelva 45 millones de euros. ¿Solo? No ha habido ningún miembro de esa tribu que haya pasado por la cárcel. Les dices, bueno, no sé, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado en todo eso? La sintonía que había entre Pujol y el rey Juan Carlos, desde el punto de vista del uso de testaferros, específicamente en Suiza, en la Lombard-Odier, para hacer las cosas que hizo, pues te pone de manifiesto que había una operación un poco de Estado en todo eso. Y es lo que tenemos hoy. Y yo lamento mucho ver, odia el delito y compadece al delincuente. Yo lamento mucho ver a un hombre tan mayor, que probablemente en muchas cosas él actuaba porque creía eso y lo hacía de buena fe, verle en esta situación. Pero lo que han hecho con Cataluña... A mí no me da ese reparo, no por él, que sí que me lo da, porque además yo le conocí bastante, sino por sus hijos, que creo que son unas caraduras de mucho cuidado. Y por tanto ahí no siento ninguna piedad en lo que les vaya a pasar. Y yo de Pujol sí que hay una cosa que considero que hizo bien, no sé si la quiso hacer o no, pero fue que frenó el socialismo en las primeras elecciones en Cataluña, porque iban a ganar. Y cuando gana él y no ganan ellos, creo que eso es una diferencia. En los primeros 4 años para mí era muy importante esa diferencia.
De hecho, Raventós y compañía tenían todo montado para celebrarlo porque hasta la encuesta más mala les daba victoria y no ganaron. Para mí eso fue... Y con Pujol he discutido, aparte de lo que has dicho tú, de la ley de normalización y tal, en privado he discutido mucho por un tema que me parece que no ha salido y para mí es clave, que consiguió que un territorio que era de gente que creía mucho en la iniciativa privada, funcionalizarla a lo bestia. Y hizo Cataluña una tierra de funcionarios que no lo ha sido nunca. ¿Por qué? Porque era una manera de tener votos propios. Y eso yo le dije que no se lo podría perdonar ni él ni yo. Bueno, es que, vamos a ver, el juicio que empieza hoy es un juicio a una época. Es decir, a la Ejera Pujol, que son, ¿cuánto? 23 años, desde el año 80, ¿no?, hasta 2003 más o menos, en el que efectivamente, es decir, nos proyectaron por el que el sistema electoral nuestro, seguramente cuando se hace en la transición, es el peor que podías haber cogido, y obligaba tanto al Partido Socialista como a los dos grandes partidos a pasar por caja, poner el reclinatorio. Julio lo que no ha contado es cómo os pasaron por el pelotón de fusilamiento, es decir, cuando Pujol pide Aznar en el 96 para poder dar el apoyo, la cabeza de Alex Vidal Quadras y los que estabais allí, ¿no? Pero es que además has hablado de los hijos, claro, que los hijos se comportaban en esta égira, claro, pues en esta égira no olvidemos el silencio, de nuevo, de esa clase empresarial burguesa que en el fondo se ven beneficiados y que al final en un 3% no les importa porque todos nos lo pasteleamos y nos lo guisamos y nos lo comemos, que tiene reflejo, si estamos viendo las portadas de La Vanguardia, se sigue reflejando exactamente lo mismo, ¿no? Hoy la portada de La Vanguardia es un breve que dice que 3 médicos deciden si se juzga a Pujol, ¿no? Y luego no es fácil encontrar la información. Pero aquí vamos, a esa égira en el que los hijos se comportaban, y yo os lo digo, un charnego que no es catalán, pero cuando iba por allí, porque escuchaba lo que te iban contando, como si fueran los hijos de Trujillo o de Somoza. No, es decir, los príncipes de un rey medieval. Hacían, deshacían, no, cuidado, es el hijo de... príncipes además, de un rey medieval. Pero para colmo no era un hijo único, es que son 7, 8, ¿no? 7, y todos, sí, como era el hijo, hacían cualquier tipo de negocio. Yo siempre he contado 1.000.000 de veces, ¿no?, las famosas baldosas del aeropuerto del Prat, de un material súper frágil, y todo el mundo decía, esto lo ha puesto la Ferrusola o el hijo de Pujol, el hijo. No me acuerdo, y además tenían un problema para AENA, que como eran de una calidad, eran tan súper guays, que eran muy frágiles, se rompían permanentemente. ¿Y quién tenía también el contrato de mantenimiento para reparar? El clan Pujol. Pues eso, y acordaros, los jardines de la Ferrusola, o sea, todo giraba en torno a esta familia, con un silencio cómplice, obviamente, por un lado de los medios y por otro lado de esa burguesía, de esa empresarial que, oye, nos lo comemos, nos lo guisamos y tiramos para adelante. Y en Madrid, pues evidentemente, en el Madrid Distrito Federal, pues tiene que pasar por caja y encumbrar a Pujol como el estadista, el hombre que merecía todos los honores y todos los... Hombre del año para ABC, ¿no? Hombre del año para el ABC. Que por cierto, hoy el ABC está muy raro, han salido cosas muy raras. No, de Pujol. Veremos a ver todo lo que ha sido este juicio histórico que, como les acabamos de contar, acaba de comenzar. Está previsto que dure los próximos 6 meses, pero nos vamos a ir ya en directo hasta la sede de Vox porque allí está hablando el portavoz nacional, José Antonio Fuster, sobre Valencia en estos mismos momentos. Nos han engañado tantas veces con los acuerdos por escrito que realmente no hace ninguna falta un acuerdo por escrito. Lo que hace falta es escuchar a Pérez Llorca, a escuchar al candidato del Partido Popular, escuchar su discurso de investidura y ver exactamente cuál es su posición. Porque ese discurso de investidura se lo va, por supuesto, estará en sede parlamentaria, pero también será un discurso de investidura a todos los valencianos. Vamos a ver sus compromisos, vamos a ver exactamente cuáles van a ser sus políticas. Estaremos muy, muy atentos. Vamos, esperemos que todo vaya bien. Buenas tardes, portavoz. Muy buenas tardes. Me gustaría pedir una valoración acerca de la defensa de los miembros del Gobierno al fiscal general del Estado tras el fallo que, bueno, ha obligado a su dimisión esta mañana. Muchas gracias. Bueno. ¿Qué gobierno? ¿Este gobierno? Es que este gobierno no es más que una banda hooligans de Pedro Sánchez. No hay más. ¿De quién depende la Fiscalía General del Estado? Pues eso,
Ya está, si eso es todo. ¿De quién depende? ¿De quién dependerá? Mire, el escaso, por no decir, para nosotros nulo, pero si había un escasísimo rédito, algo en Pedro Sánchez, lo condicionó la pasada semana cuando dijo que el fiscal general era inocente. Cuando ha salido la sentencia, bueno, cuando se ha salido el fallo y se ha señalado que el fiscal general es culpable, lo lógico es que el presidente del gobierno dimita, convoca elecciones generales, porque lo que hizo fue asaltar con una persona que servil y que evidentemente ha hecho un daño tremendo a la reputación de España y un daño tremendo a la institución, una institución que debería ser principal en España, como es la Fiscalía General del Estado, y a todos los fiscales. Es que ha hecho un daño tremendo a este hombre. Pues lo normal es que cualquier persona decente piense que el fiscal general del Estado no solamente debería haber dimitido antes, mucho antes, o el presidente de gobierno debería haber cesado, salvo que el fiscal general dependiera directamente de él también para la comisión de este delito. Pero el resto nada, del gobierno de hooligans mejor no hablamos. Buenos días, portavoz. ¿Qué tal? Quería Buenos retomar días. con Valencia porque, Sí. bueno, ha dicho que van a esperar a escuchar el discurso del jueves de Pérez Llorca. ¿Qué necesitan escuchar en ese discurso para dar el sí? ¿Qué compromisos esperan que adquiera Llorca con ustedes? Y luego, ¿cómo puede encajar ese previsible acuerdo, si es que se da, con su campaña extremeña, donde han confrontado abiertamente contra el bipartidismo? Gracias. Bueno, nosotros esperamos del discurso del señor Pérez Llorca exactamente compromiso no con nosotros, es un compromiso con los valencianos. Nosotros esperamos un compromiso con los valencianos, lógicamente, para decir, oye, hemos tenido un episodio terrible de gota fría y no se han hecho las infraestructuras adecuadas. Es evidente que hay una responsabilidad por parte del Gobierno de la Nación, nosotros una responsabilidad criminal por parte del Gobierno de la Nación, que ha seguido esas políticas del Pacto Verde que llevan a la restauración de la naturaleza y a no hacer las inversiones adecuadas en obras que podrían haber salvado vidas. Bueno, pues eso es lo que queremos ver, si hay un compromiso real del candidato propuesto por el Partido Popular para revertir toda esa situación, por ejemplo. Porque es evidente que el señor Pérez Llorca, eso no tengo la menor duda, está comprometido con la reconstrucción de Valencia, por supuesto, está claro. Pero está comprometido con lo que hace falta hacer para que no vuelva a ocurrir. Eso es el compromiso que nosotros esperamos. Por ejemplo, hay muchas otras, por supuesto. Dependerá siempre es que depende del señor Pérez Llorca. Si nosotros lo vemos nítido, lo vemos cristalino, que va a hacer lo mejor para los valencianos, ahí estaremos. Si vemos que lo que va a hacer es pastelear y adoptar posiciones bipartidistas y tal, pues no estaremos. Ahí está. Sobre Extremadura. Es que ese problema del Partido Popular. En unos sitios, pues bien, en otros sitios de pena, en otros sitios no tenemos ni idea. Cada día nos sorprenden. Es que se han convertido en una estructura federal. Eso es como parece a veces como el Partido Socialista. Bueno, tantas veces. Te han llevado el Estado autonómico hasta una idea de baronías que, madre santa vida de Dios, de verdad, yo no querría estar en el pellejo del Partido Popular. Porque claro, si lo tienes a cada uno haciendo la guerra por su cuenta y diciendo unas cosas en un lado, otras cosas en otras, la señora Guardiola ha convocado unas elecciones que no tendría que haber convocado. La señora Guardiola tendría que haber tenido el estado de ánimo y la generosidad para con los extremeños de negociar unos presupuestos. Es que ni siquiera llegó a las enmiendas articuladas. ¡Hala, venga! No, como me plantean enmienda a la totalidad, pues rompo la baraja. Tío, vamos a las enmiendas articuladas. Y ahora, pues eso, es que no encontramos de verdad diferencias entre el Partido Popular en Extremadura, es decir, entre María Guardiola, desde luego, y el Partido Socialista. Es que tampoco las encontramos en sus políticas. Entonces, en Valencia una cosa, en Murcia se puede pactar bien. En Baleares han comprendido que hay que salir de toda esta locura y apostar por el sentido común. En Andalucía, Moreno Bonilla
No sabemos lo que hará en el futuro, pero fue uno de los grandes responsables de la... Pues muy duro ha sido sobre el fiscal general del Estado, del quien dice que debería haber dimitido antes, o si no, Pedro Sánchez debería haberlo cesado, a no ser que hubiese una relación directa entre ambos, pero sobre todo el foco puesto en la Comunidad Valenciana, porque este jueves será Pérez Llorca cuando realice ese discurso de toma de posesión, se llevará la primera votación y dice Fuster que espera que todo vaya bien, que cumplan con esa posición marcada en las reuniones anteriores, con ese compromiso. A priori no debería de haber sorpresas y este mismo jueves Pérez Llorca debería ser presidente de la Generalitat Valenciana. Sin sorpresas, Antonio. Pues ese es el momento en el que podemos decir que la población estará expectante para saber cómo los acuerdos tomados un poco en privado pues se traducen en ponerse a trabajar. Ponerse a trabajar inmediatamente en lo que no es lo que han hecho hasta ahora precisamente las comunidades autónomas, porque llevamos 2 años de recorrido y seguimos con una serie de problemas que afectan a la población, como son todo aquello del estado de bienestar, la sanidad, la pensión depende de otra estructura, pero la sanidad, la educación, la tercera edad, todo eso... La vivienda. La vivienda. Tenemos una serie de problemas que con estos fastos y con tantas luces de Navidad, pues estamos dejándoles pasar. Los ingleses están penalizando hoy y urgiendo un cambio en el Partido Laborista, que haya un cambio en el primer mandatario por 2 problemas, la sanidad y la vivienda. Y esto parece que en España pues no cuenta. Bueno, pues espero que Valencia, que es una comunidad autónoma donde empezaron a haber modificaciones en los años finales del siglo pasado y principio de este, en el entendimiento de la sanidad y de la escuela, que mediten si ese era un camino o el camino es más de lo mismo o es más de la funcionalización, la imposibilidad de tener una organización sanitaria y escolar que le sirva a la población. Espero que se hayan puesto de acuerdo en lo que van a hacer al día siguiente, porque eso es lo que la población le servirá para las próximas elecciones, no solo de las comunidades autónomas que vienen a continuación, como es Extremadura o Castilla y León. No, es que le va a servir para las elecciones generales seriamente. Y eso depende de la credibilidad que ofrezca este pacto que han hecho con toda lógica el Partido Popular y Vox. Por lo tanto, que se produzca y que germine en algo sensible a la población, que es la defensa de los servicios públicos. Nos vamos a ir rápidamente a publicidad y a la vuelta vamos a seguir debatiendo, vamos a seguir analizando este pacto entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana. Escuchábamos a José Antonio Fuster decir que la Comunidad Valenciana muy bien, pero que con el Partido Popular no se sabe cómo negociar en el resto de comunidades y que sin embargo esas negociaciones en Extremadura pintaban ser mucho más complejas. A la vuelta seguimos hablando de la Comunidad Valenciana y nos adentramos en el fiscal general y su dimisión. 1 y 2 de la tarde seguimos aquí en directo en Dando Caña y retomamos el tema que les habíamos dejado antes de irnos a publicidad, esa Comunidad Valenciana que este jueves 27 de noviembre Pérez Llorca hará ese discurso de investidura y si todo sale bien, bueno, si todo sale según lo previsto y se formaliza ese acuerdo entre PP y Vox, será el próximo presidente de la Generalitat Valenciana. Sí, no, Antonio hablaba de los grandes temas que preocupan a la gente
y cómo desde las autonomías, que ahora llevan 2 años organizadas, pues no han avanzado casi nada, por no decir han retrocedido. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Y en teoría no es difícil, o sea, al poder público no es difícil que no estropee la sociedad si la deja en paz. Lo único que se le tiene que pedir es que no moleste, que no estorbe, que no ponga problemas. Cuando pone problemas se la carga. Y entonces Antonio ha hablado de un caso muy concreto que él conoce sin entrar en detalles, no ha entrado, pero yo puedo entrar porque sé que lo conoce, que es el tema sanitario en Valencia. La sanidad en Valencia, de la misma manera que, aparentemente incluso mejor que en Madrid, pero ya no lo sé, que se hicieron 8 hospitales con el sistema público-privado y funcionaba de pegada porque se dejó actuar, de golpe y porrazo en Valencia se empezó a intervenir. Y los hospitales que funcionaban de cine, cosa que Antonio sabe porque los creó más o menos, y Julio lo ha traído 100 veces datos concretos de ratios de cómo funcionaban antes y cómo funcionaban después, y después es una vergüenza y antes era un ejemplo, pues esto es la manera de explicar que le tenemos que pedir a los poderes públicos a pesar de que están formados por zánganos mentales. Pues que no molesten, que nos dejen en paz, que dejen al que sabe que actúe, que legislen lo que quieran, pero no para poner impedimentos, sino para que no nos peguemos. Ya está, si no hay que pedirles más. Pero no hay manera. Un poquito de honradez y de transparencia, ¿no? Porque estás hablando ahora de Alcira o de por poner un ejemplo, los hospitales que promovió Antonio Burgueño en su momento y con un sistema que era muy novedoso, pero que sobre todo servía para dar mejor servicio y más barato. Era el final del mucho más asunto, barato, ¿eh? Era eso. Bueno, no se ha querido, nunca en la sanidad, nunca se ha querido poner sobre la mesa la realidad de los sistemas sanitarios, de los distintos sistemas sanitarios, ¿no? No se quiere hablar del tema, no se busca la transparencia, se busca la opacidad, se busca la consolidación de espacios electorales o de sirvientes electorales que están perfectamente, digamos, enganchados por el propio sistema. Sí. Entonces, bueno, pues esto con todo eso, ¿a dónde nos lleva? Pues a la insostenibilidad de los sistemas, como ha pasado con el sistema educativo. Y pasará más, porque el sistema educativo lo que no previó es que sí, se hicieron muchas universidades privadas, muchas universidades públicas, muchos colegios, muchos tal, ¿y dónde estamos? En que no hay niños. Materia prima. Usted se puso a pensar un poquito de que no había mercado, es que no hay mercado, es que no hay niños. Entonces, bueno, pues claro, si no se ponen a pensar, si no aceptan la realidad, ¿qué es lo que está ocurriendo? El tsunami de realidad. El tsunami de realidad con la inmigración ilegal es que la gente, donde había 60 días de lista de espera, ahora hay 120 o 180 o 200. Sí. Hablan de los triajes de Andalucía. Cualquier persona que vaya a hacerse un chequeo y le digan, oye, que tenéis que mirarte esto y vete al especialista. Bueno, pues cuando llega el especialista no es que se lo tenga que mirar, es que a veces se ha muerto. ¿Por qué? Porque tampoco se ha previsto que si tú asumes que todos los que entren aquí tienen derecho a la sanidad universal y gratuita, y como además aquí se insisten en hablar de universidad gratuita y general. Pública. Y pública. Sí, señor. Bueno, pues si se empeña usted en que no en que sea de calidad, sino en que sea pública, estamos partiendo de un principio de negación de la realidad. Pero chico, nadie tampoco la gente quiere poner el presupuesto base cero sobre la mesa. Claro, ¿cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia es el endeudamiento. Un endeudamiento feroz del que ya difícilmente vamos a poder salir. Había una alerta en la prensa sobre el endeudamiento español. Antonio. Por eso digo que lo vamos a comprobar dentro de 4 días, el jueves. El pensamiento que lleven ambos partidos en temas tan notorios como la sanidad y Alcira, concretamente, que se ha puesto de moda en estos últimos días. Alcira dejó de existir la sanidad privada de bolsillo porque el modelo sanitario de Valencia, hay que decirlo, era un servicio público, de financiación pública, de que lo paga el Estado y que lo prestaba una empresa que jugaba a la elección del paciente. Al que el paciente quiere ir
es a donde usted tiene el derecho de ir. Y una manera de financiar eso era que encima era más barato. O sea, y la organización sanitaria está acabada. Es que de aquí a final de año veremos en toda España otra vez las huelgas de los médicos y las huelgas de los médicos y la insatisfacción de la enfermería y la satisfacción de otros empleados públicos que buscan las 35 horas y buscan otra serie de cosas en la sanidad. Por lo tanto, tenemos una prestación pública que está agotada, sin ningún entusiasmo. Y sin embargo, aquello, bueno, pues las últimas oportunidades de esos 2 años que ha tenido de tránsito mientras que se organizaba lo del barranco, porque el gobierno de la nación no había previsto que en Valencia hay riadas desde tiempo inmemorial, desde el Xúquer, que era exterminador. Bueno, pues el gobierno de la nación no tuvo la oportunidad de hacer lo que tenía que hacer. Bueno, pues entonces, mientras organizaba eso, se desorganizaba un modelo sanitario que había que haber mejorado y potenciado. Por lo tanto, mejorado y potenciado, porque tenía sus defectos. Y el día que se pueda ver, tenía, como todo lo creado, tiene sus defectos. Pero hay que cambiarlo, hay que mejorarlo. Bueno, a ver qué pasa ahora desde el jueves en adelante. Pues veremos a ver si la sanidad es una de las prioridades, pero como bien decías, la sanidad, la vivienda, la educación son muchos temas que ya se están quedando a la cola para los españoles y que los políticos no solo tienen que plasmarlo sobre el papel, sino que tienen que ponerse manos a las obras, porque lo que queremos son más hechos y no tantas palabras. Vamos con otra de las noticias del día, que es esa renuncia del fiscal general del Estado, que esta mañana a través de una carta al ministro Félix Bolaño lo comunicaba, y en ella decía que el profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad de proteger a la Fiscalía Española y a sus fiscales determinan mi decisión de que, sin esperar siquiera conocer la motivación de la sentencia, presente mi renuncia como fiscal general. Asegura que es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino también a toda la ciudadanía española, y solicita directamente, a petición propia, que el Consejo de Ministros acepte el cese de su mandato como fiscal general del Estado. Una carta que llega apenas 12 horas después de unas declaraciones del propio Pedro Sánchez, en la que volvía a insistir en la inocencia del propio fiscal general del Estado, volvía a insistir en esa inocencia pese a conocer ese fallo en el que se le declaraba culpable. Nosotros respetamos las sentencias del Tribunal Supremo, como no puede ser de otra manera, las acatamos, pero en una sociedad democrática como la que vive España, desde luego podemos manifestar nuestra discrepancia, y yo la manifiesto. Y la manifiesto porque creo en la inocencia del fiscal general del Estado. Bueno, se ha manifestado claramente que el fiscal general del Estado no era el origen de las supuestas filtraciones que le acusa precisamente la pareja de la presidenta de la Comunidad, la señora Ayuso. Por tanto, nosotros lamentamos este fallo, lo respetamos, lo acatamos. Poner en marcha el procedimiento para sustituir y para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado. Bueno, pues aceptan esa condena, pero sin embargo no la respetan. Vuelven a poner en tela de juicio la labor de los magistrados del Tribunal Supremo. Dice una cosa y la contraria en 15 segundos, pero es que además hay algo que yo a la gente le... Ojo, tiemble después de haber reído, porque el próximo será peor. El próximo fiscal general del Estado va a ser una provocación. Acordaros de lo que os digo. Va a ser una provocación. Va a ser el ya, en fin, me cago en todo. Perdidos en el río. Entonces, recordad que ayer estaba Baltasar Garzón y Dolores Delgado y han sido el eje de la información porque estaban allí y estaban allí. Puede ser cualquiera de los dos, ¿eh? Claro, o peor. De todas maneras, fijaros que, de nuevo, cuando se ha producido la renuncia del fiscal, ¿no? Lunes. Y todos los lunes, fijaros, no falla, los lunes hay una gran noticia que nos permite ir o intentar alargar al máximo. Porque en el caso del fiscal, en el que ha sido una peonza, porque evidentemente, o sea, a Sánchez, el fiscal, yo creo que le importa el futuro del fiscal como persona entre cero y nada. Pero fijaros la trampa, porque era un ganar o ganar.
Es decir, si hubiera habido una sentencia absolutoria, gran victoria, hay contra Ayuso, el Partido Popular, la fachosfera, tal. Pero se produce una derrota. Y entonces también es una gran victoria, porque ahora tienes todos los argumentos para ir al asalto de la magistratura, por cierto, por supuesto del Supremo, de la Audiencia Nacional, de lo que usted quiera, ¿no? Y ahora hay que movilizarlo, porque los siguientes que van a pasar por caja, afortunadamente, desgraciadamente, son el hermano, la mujer, el entorno del Partido Socialista y tal. Con lo cual, despiertas de nuevo aumenta la polarización, despiertas una nueva animadversión. Claro, que el presidente del gobierno, es decir, vuelva a reafirmar que efectivamente respeto, pero es inocente. Primero, no tenemos la sentencia encima, pero esto lo único que da es que vamos a estar X días, más cuando salga la sentencia, hablando del fiscal general y quién va a ser, quién no va a ser. No, pues será mañana. Aquí el presidente tiene dos opciones. Uno, o sea, macho, todo al rojo impar, como en el casino, es decir, Dolores Delgado. Oiga, fiscal, ministra... Yo es lo que creo que va a hacer. Y me fue un puro. Cuidado, también puede decir Garzón. No. Pero o sea, vamos a provocar... Pero Garzón no es fiscal, puede ser pero no tiene que ser fiscal. No tiene que ser, basta jurista. con que haya un jurista que haya ejercido durante 15 años. Pues entonces puede ser Garzón. Sí, cualquiera. Sí. Vale, yo pensé que solo podía ser ella. O Ángeles Sánchez Conde, la teniente fiscal, la número 2, que es de las pocas, bueno, de la carrera fiscal, que salió a defender en el juicio en el Tribunal Supremo. ¿Esa es la de la veneno, la de la... Dijo que había que ponerle más veneno. Pero yo estoy con vosotros, es decir, probablemente sea algo muy, muy agresivo, muy de desplante, muy de las 10 de últimas, porque estamos en las 10 de últimas. No creo que tarde mucho, porque hay un pequeño hecho que parece una tontería, pero no es ninguna tontería. ¿Qué día tiene que presentarse Cerdán? No, Cerdán no. Ábalos, el jueves. Si el jueves no hay fiscal general del Estado, se supone que el fiscal anticorrupción va por libre. Porque hay una teniente fiscal, bueno, pero, no es organigrama, pero no es lo mismo, ¿eh? Sí, pero el organigrama no sé. Entonces, igual le interesa colocar antes uno para que le frenen y no pida lo que parece que quiere pedir, y no creo que quieran que pida, porque meter a esos dos en la cárcel igual puede abrir bocas. Y luego Con lo cual, esta es una variante que yo no dejaría. Y segunda cosa que me parece muy interesante, acaba de decir este chico que habéis puesto, que la culpa es, o que el que ha ganado es el novio de la señora Ayuso. No, pues lo siento mucho, pero no era precisamente el que provocó todo el tema del juicio. Era el Colegio de Abogados de Madrid los que se enfrentó, que es muy distinto que el novio de una señora, que el Colegio de Abogados de Madrid, que no es ninguna tontería. Cierto, con lo cual, que no haga trampa en eso. Y otra cosa muy rápida. Y otra cosa muy rápida. Esta mañana, hombre, el fiscal, diríamos, ha pedido irse, pero es que le echaron la semana pasada. O sea, no nos engañemos, no le han dado ni el honor de poder decidir que se iba, porque Bolaños dijo que ya habían empezado el sistema para sustituirlo, es decir, chico, te vamos a mandar a freír espárragos, aunque en teoría no podemos, porque no te podemos cesar, pero ya habrás cogido mensaje, y el presidente este fin de semana, con lo cual te acaban de dar 2 patadas, y entonces no te ha quedado más remedio. Hombre, te podías haber enrocado, pero sabiendo que quieres algo más después, no era normal que te enroques. No olvidéis la tercera derivada de todo esto, es decir, que es el aviso navegantes. Es decir, el ataque que está produciendo hacia el Poder Judicial, hacia la élite, que se supone que son los magistrados que están en el Supremo, donde leías en algún periódico supuestamente importante que uno de ellos, fíjate, para demostrar que era conservador, es un hombre católico que va a misa, ¿no? O sea, aviso navegantes porque si hay los casos que vamos a tener que juzgar, vamos a ver juzgados en los próximos meses. Es decir, cuidado a ver qué decís, si queréis mantener una vida tranquila o queréis que os arrasemos por todos lados con vuestra familia. Pero creo que también se acaba de demostrar 2 cosas que creo que son claves. Una, que el Supremo es Supremo, y no está de chorradas, y que va en serio, y que tocar las narices tampoco es la mejor manera de tenerlo ahí. Y 2, que la prensa libre es libre. No. Y frente a esos 2 es muy difícil que puedas a la vez, porque los días de reflexión llegaron tarde. Tenía que haber hecho aquellos días de reflexión para poner en vereda todo lo que venía después, no cuando le pillaron a la mujer, sino cuando empezó a hacer fechorías, porque sabía que tarde o temprano les iban a pillar. Entonces tienes que, cuando empiezas a robar, plantéate que algún día te pillarán. No te plantees qué hacer cuando te han pillado. Ahora, fíjate la perversión, ¿eh? Es decir, en ningún sitio está escrito
que haya que tener mayoría, es decir, estén todos de acuerdo. Por eso son 7, por eso son 5, simplemente para que haya impar. Es decir, que el 5-2 no vale. O sea, o es un 7-0 y ni aún así les valdría porque estarían comprados. Ahora igual lo que pasara. Es decir, lo cual es curioso. Pero de todas maneras, ya para terminar nada más, fijaros que el sector que se opone, que es más feroz contra esta sentencia, están dándole vueltas a si el mail, si me llegó, si no le llegó, si le había llegado a otro periodista, un periodista que dice que es inocente. Y la sentencia no va de mail. Veremos la sentencia, pero la clave yo creo que está en lo que dijo el decano en la nota de prensa, Colegio de Abogados. Vamos a ver, esto es como si el doctor Burgueño tiene acceso a mi expediente médico. Sale publicado mi expediente, que me han operado de esto y de tal, y él, para no perder el relato, él en una nota de prensa que él se hace responsable, que él dicta, como dijo su jefe de prensa, que se la dicta a su jefe de prensa, habla, efectivamente, en su expediente dice que tiene tal. No puede hacerlo nunca. Y esa es la clave en la que se basó, que yo creo que el punto más acertado, el decano. No en si me llegó o no me llegó el correo, es que usted en una nota de prensa, con lo cual al ponerlo oficialmente daba verosimilitud. Él dijo que la había dictado, eso lo grave. O la secretaria dijo que la había dictado y él dijo que se hacía responsable. Con lo cual yo creo que para la sentencia es solo para eso, por eso no hay cárcel. Porque es solo eso, no es lo otro. Lo de quién pasó el mail y esto no va ni a salir, porque dirán que como hay dudas no han entrado. Me parece a mí, ¿eh? Lo lamentable es la nota que da el propio fiscal a qué quiere decir antes de conocerse la sentencia me voy. Ha sido lamentable, señor fiscal, que cualquier funcionario público imputado, cuando eso viene además del partido que le ha nombrado usted, de que la imputación ya era obligado el cese de un funcionario, bueno, eso lo han inventado ustedes. Usted ha permanecido en el puesto más importante de un funcionario, ha permanecido y encima ha hecho de ello, vamos, el sentarse con la toga en el tribunal, quitarse la toga para ir a sentarse en el banquillo, eso es algo aberrante. Eso nos ha enseñado un privilegio falso en un señor que debería asumir la imputación con la modestia y la humildad. Y si usted además estaba seguro de su inocencia, haga usted con arrogancia el sentarse en el banquillo de los acusados. Si encima estaba usted seguro, pero ha permanecido en el sitio donde no debe estar usted sentado. Pues veremos a ver esa sentencia cuando se dé a conocer cuáles son realmente esos motivos, pero de momento la noticia del día está en ese cese tarde y mal por parte del fiscal general del Estado, pero ya por fin hoy ha entregado esa carta de renuncia, será el Consejo de Ministros quien lo haga efectivo. Cambiamos de tema porque vamos a uno que nos podría afectar directamente a todos los españoles y más concretamente a nuestros bolsillos, porque el Partido Popular va a llevar al Congreso una proposición de ley para bajar el IVA de los productos básicos. Pretenden que la carne y el pescado, por ejemplo, se queden con un 4% del IVA, mientras que los productos básicos directamente tengan el 0%. Hace tiempo que aprobamos en el Congreso de los Diputados bajar el IVA de la carne y del pescado porque han subido más de un 40% y también las conservas. El Gobierno no ha hecho caso y ahora también hay que sumar otros productos como los huevos, que han subido un 78%. Por eso lo volveremos a llevar al Congreso de los Diputados para que se vote. Porque ya bastante complicado está todo como para que con más y más impuestos se lo pongan aún más difícil a quienes solo quieren llegar a fin de mes. Hay recomendaciones para distraerse y está bien, pero permitidme que hoy las mías sean para poder vivir. Bueno, una propuesta que habrá que ver cuando se lleve al Congreso. Sí, pero ¿por qué no iban, en vez de ir a medias, por qué no iban en serio y proponían deflactar el IRPF? Es donde está el gran problema. No en que los huevos los bajes de 10 a 4 o de 4 a 0. El problema está en que nos están masacrando porque no deflactan el IRPF desde que está Pedro Sánchez en el poder. Eso es la salvajada. Entonces no sé por qué se quedan a medias. Igual es, no sé, no entiendo. Y el aceite y todo más. O sea, lo que tienen que plantear es con seriedad es un sistema
de impuestos razonable y equilibrado y que sea suficiente. Pero si no va a ser suficiente, si estamos pensando en 300 millones de préstamos, de que vamos a tener otra vez ese déficit, y ese déficit habrá que ir a deuda pública, o sea, 300 millones. Pero ese es el sistema en su conjunto. Aquí incluso lo hemos traído físicamente, ¿no? Hemos traído un paquete de condones y unos paquetes de pañales para niños. Y hemos explicado que los condones tienen un IVA del 10% y los pañales para los bebés tienen un IVA del 21%. Entonces, en un país que no tiene hijos, y que los poquitos que tiene ya bastante tienen con lograr nacer, porque al menos 100.000 cada año ni siquiera pueden nacer porque los matamos antes. Bueno, que los pañales tengan un 21% de IVA y los preservativos un 10%, te da una idea de dónde estamos. Es decir, es que los gobernantes de este país, empezando por la Comunidad de Madrid, a todas las comunidades, lo que regalan son preservativos a los jóvenes. Pero no les regalan los pañales a los padres que han tenido una criatura. Se anuncia en el país, por cierto. Es que estamos hablando de que una parte muy importante de la renta de cualquier persona que gana 900, 1.000, 1.100 euros, se la lleva el IVA de la electricidad. 21. O el IVA del gas, más los impuestos especiales sobre la electricidad. O el IVA del gas, o el IVA del agua, o el IVA de la gasolina o el gasoil que pone en su coche. Estamos hablando de muchísimo dinero. Claro. Y eso sí que hace que mucha gente que hasta hace 4 o 5 años llegaba a fin de mes, incluso podía dedicar un poco de su renta a tomarse una cerveza con sus amigos en una cafetería, hoy ya no lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque simple y llanamente no llegan al final de mes. Pero si no deflactas todavía peor. Claro. Porque estás cobrando, o sea, el deflactar no es un 4%, ¿eh? En los últimos 4 años es mucho más. Os he colgado en Telegram un informe que se lo he enviado a Natalia, en el que hacen una comparación rigurosa sobre una cesta de compra. Han cogido una cesta de compra del año 2019 con los mismos productos, las mismas marcas, en los mismos supermercados. Hacen la prueba en 4 supermercados concretamente, creo Carrefour, Día, Lidl, Eroski y tal, y comparan las dos cestas, una del año 2019 y otra del año 2025. La diferencia de precio es un 40,3%. 45,6%. 45,6%. 45,6%, cuando la inflación acumulada en esos años es de un 22, si mal no recuerdo, o de un 24. Es decir, que nos están tomando el pelo. O sea, porque estamos hablando de la cesta, no estamos hablando de los yates de lujo, ni de los coches eléctricos, estamos hablando de lo que consume una persona, que es que si no, no come. Pues claro, de esto tampoco quieren hablar, prefieren hablar del fiscal general del Estado. Es que es toda una enorme mentira, es un trampantojo. Es que la gente no come carne, ¿eh? ¿Cómo van a comer carne? Si el entrecot ha subido, me parece, un 60% en esas estadísticas. Un 60%. Y pescado, pues supongo que cogen el pescado, el de ración, que viene de una piscifactoría y que está súper barato. Y encima te explican si no, que te han cambiado los formatos para evitar que se perciba con claridad que un yogur costaba 1 y ahora cuesta 1,50, lo que han hecho es quitarte 20 gramos de yogur. Dices, hombre, es que encima nos toman por completamente tontos. Se paga más por menos cantidad encima. Claro. Vamos a ponernos serios porque vamos a hablar de esa clínica Alcirac de la que Antonio Burgueño nos hablaba hace unos minutos, pero nos va a detallar todo esto. Marta, cuéntanos. Muy buenas tardes, Natalia. Vengo a detallar un poco más esta triste noticia, donde, como hemos comentado, una niña de 6 años falleció tras acudir a una clínica dental a hacerse un tratamiento de lo más normal, pero que, como ven, el resultado no fue el más común. Resulta que esta clínica no tenía esa licencia para hacerse la sedación que le realizaron. Sí que es verdad que tenían un tipo de licencia, pero no esta en concreto. Tenían la licencia para actividades de odontología y estomatología. En cambio, la de la sedación no la tenían y, en cambio, decidieron realizarla. La jueza ha indicado que ha abierto diligencias para entender realmente qué pasó, porque resulta que esta niña salió de la clínica, según manifiesta la directora de ella,
perfectamente, sin ningún tipo de síntomas, pero a las 4:11 de la tarde ya estaba en el hospital en urgencias con una parada cardiorrespiratoria por la que no pudieron hacerle nada para salvarle la vida. Y también quieren saber qué pasó con otra niña de 4 años que acudió 1 hora antes a este mismo hospital después de salir de la misma clínica de la que salió la niña fallecida y con lo mismo, síntomas, sudoración, no podía respirar. Esta niña de momento sigue ingresada y esperemos que tenga un mejor pronóstico. Esta clínica de momento la han cerrado por si acaso la consejería ha querido, por si acaso, cerrarla para evitar nuevos acontecimientos, pero como he dicho, la directora manifiesta que la niña salió sin ningún tipo de problema de esta clínica, pero luego, como ven, el resultado fue bastante distinto. Sí que es verdad que quieren analizar también los lotes de anestesia, porque dicen que ahí puede estar la solución, pero ¿la solución cuál? Porque si no tienes licencia para realizar este tipo de anestesia, porque lo haces, el lote esté bien o mal, tú no puedes utilizar ese lote para anestesiar a nadie según la ley. No sé qué opinarás, Antonio, usted como médico. Pues es un caso lamentable, que además es lamentable y que hay que pensar seguro en mala práctica porque son 2 casos. Son 2 casos y ha seguido, ¿no? Y uno de ellos, el que ha terminado en el Clínico de Valencia, que pasó por el hospital de Alcira y estuvo en el hospital y consiguieron reanimarla para mandarla al hospital de Valencia, donde hay cuidados infantiles críticos, de cuidados intensivos infantiles. Pero la niña que estuvo una serie de horas intentando reanimarla o sin darse cuenta de su estado tan grave, llega, al parecer, al hospital de Alcira, llega en parada cardiorrespiratoria. Y de ahí ha tenido usted a la niña con un problema durante 4 horas en una clínica, tratándola de reanimar, teniendo una ambulancia que le debe llevar al hospital. Y no hay ni un solo dato de un responsable sanitario, ni de la clínica, ni tampoco de Alcira lo he oído. Por lo tanto, lamento muchísimo el que tenga ahora que ser conjeturas de qué pasó con el medicamento, si el medicamento no estaba en condiciones, si se puso una dosis exagerada. Bueno, ahora ya es la justicia y sin embargo no hay ni un solo dato del hospital, ni de la clínica. Bueno, en Alcira hubo un caso, nada más inaugurarse, a los pocos días, de un fallecido por una intervención en el que el enfermo se quedó una aguja dentro de un tórax y al tirar de la aguja por una vía simple, el enfermo falleció en quirófano. Eso fue a los pocos días de Alcira. Alcira nacía con una idea de ética que no dejamos. Fuimos al entierro de este señor para parar el entierro, para hacerle la autopsia, para saber por qué había fallecido. Cuando se hace un hospital de este tipo, lo menos que hay que decir es que había que saber desde el principio la información que se da a los pacientes. Y la información que estamos viendo de estos 2 casos, de estas 2 niñas, no hay ni una sola información de un responsable técnico, médico, de ninguno de los 2 sitios. Sí. Estamos esperando que la consejería y los jueces nos puedan decir de qué se trata. Pues sin duda una tragedia que habrá que buscar esos responsables, que habrá que depurar responsabilidades, pero bueno... Dentro de 2 años, como el tema del señor Pujol, o sea, no hay que actuar inmediatamente con ideas claras de cuál es la información de lo que ha sucedido y enfrentar el tema con claridad.
y una niña que, bueno, parece que el pronóstico comienza a ser mejor, pero bueno, hay otra menor que también ha estado en estado muy grave. Marta, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Natalia. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ¿En todas las comunidades autónomas es la misma legislación a la hora de aplicar el Propofol? ¿Puede una clínica dental, porque esa es una sedación aparentemente muy leve, en la que la utilizas con los niños, eso me cuentan los dentistas, pues porque no se están quietos, porque lo pasan muy mal, tal. Entonces lo que hacen es una leve anestesia, una leve sedación, le llaman. Sedación, que además sedación local. se induce a toda velocidad. No. Sedación. No, con una total, con una aguja, no. Sí. Bueno, total. No le duermen. Lo que pasa es que no es una. Si a mí me sedan cada año para ponerme el tubo, para hacer la endoscopia. Vale, pues la sedación es total. O sea, yo me duermo. Sí, lo que pasa es que depende del producto anestésico. Eso lo sabe Antonio mucho mejor que yo. El Propofol, que es lo que se utiliza habitualmente, es un leve sedante. Duermes con felicidad. Bueno, bien, duermo bien. Al señor Jackson se durmió con mucha facilidad. Pero me refería si es la misma legislación en todas las comunidades. Es decir, si cualquier clínica dental que aplica, todas las clínicas dentales aplican anestesia local. Y muchas, hasta donde yo sé, aplican una anestesia, una sedación, especialmente a los pequeños. Sí. O cuando se va a hacer una intervención más larga y más compleja, en la que a un adulto le ponen el Propofol. Entonces, ¿en todas las comunidades autónomas es necesaria la licencia para poder practicar eso? ¿O solo por el hecho de tener la licencia de clínica dental ya puedes aplicar esas técnicas? A mí me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque un médico puede aplicar en la casa del enfermo o en una consulta, un médico puede aplicar el medicamento que considere adecuado y para el cual está preparado. ¿Incluido una sedación? Por supuesto. Entonces, ¿de qué Pues estamos hablando? Igual la información no es real, porque la información que he oído esta mañana es que la aplicación no la había hecho el dentista, la había hecho el especialista. El anestesista. Es que la sedación la tiene que... Con lo cual, si tiene un anestesista, una clínica, es casi imposible que no tenga posibilidad de anestesiar, si tiene un anestesista. Con lo cual, fíate de la información que está llegando. Las clínicas dentales no tienen anestesista. Pues parece que tenía. El dentista aplica la anestesia local por su cuenta. Ya, pues parece que tenía. Pero el anestesista... No, hay algunos que sí que pueden llamar y llaman a un anestesista externo. Claro. Bueno, pues entonces el anestesista debe tener permiso por lo tanto, para anestesiar. Esa técnica la puede hacer. Me dicen que sí que hay clínicas con anestesista. Sí, o sea, lo que pasa pero es... no todas. Según ha dicho la consejería, en este caso, lo leo tal cual, no tenía autorización sanitaria de la Consejería de Sanidad para realizar técnicas de anestesia, incluyendo la sedación intravenosa que se le realizó a la menor. Bueno, eso es lo que la consejería en estos momentos está añadiendo complejidad a la información. Precisamente porque falta información, como yo digo, desde el principio, del médico que ha tratado, del médico, el dentista. Sí, claro, es que están diciendo que ahí ha ido un señor anestesista, que tiene el título de anestesista y por lo tanto él puede practicar esa técnica, pero no ha ido a una clínica y resulta que nadie le ha preguntado si la clínica tenía el permiso para que ese anestesista practicara la sedación. El permiso lo lleva él. Claro. Pues que eso lo raro es que sea a la mesa la que tiene es permiso. Lo que tú dices, Antonio, al final, que es que no tenemos una información suficiente para entrar a opinar sobre esto. Habrá que esperar a que salga toda sembrar esa la duda es una manera de informar a veces, ¿eh? Bueno, y que porque pones en duda lo que están diciendo. Accidentes ocurren. No, ya, pero que además estás poniendo en duda la información que están dando. Vamos a cambiar completamente de tema porque hoy tenemos con nosotros a Ignacio Martí, responsable de Alianzas Estratégicas de Comunidad Solar. Ignacio forma parte del equipo que está revolucionando la forma en que accedemos a la energía solar en España. Hoy viene a contarnos en qué consiste el autoconsumo remoto con baterías, una fórmula innovadora que permite ahorrar en la factura de la luz sin tener que instalar placas en casa. Ignacio, muy buenas tardes. ¿Nos puedes explicar qué es ese autoconsumo remoto con baterías? Hola, muy buenas tardes.
El autoconsumo remoto con baterías consiste, como tú muy bien has dicho, tener energía solar sin necesidad de tener ninguna o de instalar ninguna placa en casa. Y es igual que si la tuvieras, pero la tienes a cientos de kilómetros a distancia en parques que nosotros tenemos construidos en España, que obviamente no talamos ningún árbol y respetamos obviamente todo el sector de la agricultura y todo el ecosistema. Y a partir de ahí, nuestros clientes lo que hacen es comprar o adquirir una participación de ese parque, 2, 3, 4 placas, después de un estudio totalmente gratuito que nosotros les hacemos. Y a partir de ahí, toda la energía que generan sus placas la transportamos a sus domicilios y se traduce en el ahorro en la factura de la luz cada mes. Esto durante 40 años, que es la vida útil de las placas, que son 40 años y una familia media, más o menos con 3-4 placas con una factura de la luz más o menos rondando los 70 euros, puede ahorrarse un 50% y esto al mes pueden ser 420 euros, a los 10 años pueden ser 4.600 euros y a los 40 años 16.800 euros, con un ahorro de 13.000 euros aproximadamente. Todo esto cambia dependiendo de los paneles y del precio de la energía y otros factores, pero se trata de ahorrar y cuidar del planeta. ¿Qué tipo de perfil puede beneficiarse más de esta solución y qué ahorro aproximado, nos estabas contando, puede esperar un hogar medio? Mira, date cuenta que el 80% de la población en España no puede instalarse placas solares porque prácticamente vive en zonas urbanas, es decir, en pisos, y también empresas en locales, en bajos, restauración o cualquier otro tipo de empresa. Para ellos está dedicado. Es decir, da igual que estés alquilado, que seas el dueño del inmueble, porque al final la energía va contigo si te mudas. Y prácticamente para toda la población española, tanto familias como empresas. Y por lo que podemos saber, esta semana para vosotros no es Black Friday, sino Green Friday. ¿Qué estáis tramando? Lo que estamos tramando es porque nos hemos encontrado, porque es una solución que es bastante novedosa, es muy innovadora y por lo tanto también un poco desconocida. Y existe la barrera del escepticismo. Entonces nosotros lo que hemos hecho para este Green Friday es que la gente pueda probarlo. Es decir, sin tener que hacer la inversión de las placas, de la compra de las placas, que pueden ser, pues 4 placas pueden ser alrededor de 4.600 euros, sin tener que hacer esa inversión inicial porque no estás seguro. Oye, pruébalo 3 meses, pagas la energía como si tuvieras los paneles, verás el ahorro y a partir de ahí ya decides. 3 meses sin ningún tipo de compromiso. Eso es lo que estamos ofreciendo y yo creo que todos los que han probado esta prueba de 3 meses que iniciamos ahora y acabará el domingo salen totalmente encantados y estamos convencidos de que os quedaréis con vuestras placas solares para el resto de 40 años, que es la vida útil de lo mismo. Y pueden acceder mediante la página web comunidadsolar.es. Y también por el teléfono 980 28 12, 980 28 12, y ahí uno de nuestros asesores les atenderá de la forma más adecuada y atendiendo a todas las preguntas, que es normal que las tengan, porque el tema de energía es un tema muy complicado y desde Comunidad Solar no solo ofrecemos este servicio, sino que también asesoramos a todos nuestros clientes. Pues apuntamos ese teléfono, ¿no? Ese 980 28 12 o ese www.comunidadsolar.es para toda información. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Nosotros nos vamos a la última pausa publicitaria y a la vuelta ya sé que sí abrimos esa página internacional. 2 menos cuarto de la tarde, seguimos aquí en directo y antes de dar paso al Club de Amigos, Julio Ariza tiene algo que contarnos. No, si es que un pequeño detalle para los contertulios de hoy. Jamón navarretinto, Natalia, para ti. Qué bueno. Una para José María Francás, para el doctor Burgueño. Pues es muy un detalle rico. de navarretinto y lamentablemente ni Paula ni yo íbamos a tener... pero bueno, otro día lo compensamos, Paula. Luego lo compartimos. Una muy buena opción para todo el año, pero sobre todo, ahora que se acercan las Navidades, un acierto seguro. Hombre, es que además sí, hay que prever. No prever, prever. Y prever la Navidad es tener alguna cosita así rica para obsequiar y para
y para consumir. Y este jamón es que como es único, no es una cosa espectacular. Pues la gente que de esto seguro. nos llaman, cantidad de gente para decir, pero bueno, ¿pero de dónde ha salido este jamón? Tiene retrogusto formidable, eso dicen los expertos. Pues a probarlo, a consumirlo y a apostar por una apuesta segura. Y encima los dueños son una gente maravillosa, la verdad. Gallegos, son gallegos. Pues ahora sí, abrimos turno para hablar con el Club de Amigos. Paula Cruzado, muy buenas tardes, cuéntanos. Pues yo hoy voy muy rápido. Quiero señalar 3 actividades importantes que tenemos. Como cada jueves está el ciclo de Fernando Paz, el cristianismo en la historia. En esta 7ª sesión ya vamos a hablar de la Edad Media, las cruzadas, escolástica y razón, el papado y el imperio. Decir a todas aquellas personas que están asistiendo al curso que pueden adquirir las grabaciones de sesiones anteriores, o las personas que no hayan podido asistir también pueden hacerse con ellas. Se puede asistir de forma presencial o online, y decirles que son sesiones completamente independientes, que siempre se pueden enganchar a este ciclo. Es hasta el jueves 18 de diciembre. Luego, el próximo día 2 de diciembre, el Toro Televisión pone rumbo a Oviedo. Decir que vamos a hacer un programa especial en el que, bueno, pues estará don Julio Ariza, José Javier Esparza, Alejo Vidal Cuadras, estará, bueno, pues gente muy querida de esta casa, que viajaremos todos para estar allí en Oviedo. Como digo, será el martes 2 de diciembre a las 7 de la tarde. Y posteriormente, a todas aquellas personas que quieran, con plazas muy limitadas, bueno, pues habrá una cena en la que seguiremos debatiendo todos los temas que se tratarán en ese programa especial. Y como está un tema muy de actualidad, el Club de Amigos tiene ya organizada una actividad con Xavier Horcajo sobre el caso Pujol, ese juicio que llevamos 11 años esperando. Será el miércoles 10 de diciembre a las 7:30 de la tarde. También podrán asistir de forma presencial o online, y bueno, pues hablaremos de toda la trayectoria de los Pujol, lo que se ha estado tratando también en este programa al comienzo. Y bueno, es un gran conocedor Xavier Horcajo, ya que tiene 2 libros publicados sobre este tema. Y no me quiero ir sin recordarle a la gente... Tuvo que salir de Cataluña materialmente porque ante su no adscripción al pujolismo, no encontraba trabajo materialmente en Cataluña, le cerraban todas las posibles puertas. Y gracias a Dios tuvimos esa suerte, porque acabó trabajando en lo que era entonces Intereconomía durante muchos años. Pues será el próximo miércoles 10 de diciembre a las 7:30 de la tarde. Y antes de irme, quiero recordar a todas aquellas personas que nos ayudan que su ayuda pues tiene una desgravación. Los primeros 250 euros que ustedes nos ayuden se desgravan el 80% de esa donación. Las cuotas y las donaciones se consideran desgravables, es decir, usted nos ayuda con esos primeros 250 y se desgrava 200 euros, por lo que tiene una cuota anual de 50 euros al año, que son 4 euros al mes. Hay muchas personas que se están haciendo socios del Club de Amigos y nos dice cuánto nos queda para poder llegar. Bueno, pues hasta el 31 de diciembre pueden hacer esas donaciones puntuales, o esas donaciones de si quieren ayudarnos de esa forma de los 250 euros. Decirles a la gente que están haciendo las donaciones que es muy importante, por favor, que nos pongan su nombre, su apellido, su DNI y su dirección postal. Es cierto que en la transferencia no tenemos espacio en ese concepto, pero por favor que nos llamen para poder registrar todos sus datos y que usted se pueda beneficiar de esa desgravación. También está haciendo donaciones empresas, están haciendo socios empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes. Se pueden desgravar en el impuesto de sociedades, el 40% de esa donación el primer año, y los sucesivos hasta el 50% si mantiene o es superior su cuota. Así que desde aquí les animo a que nos ayuden a hacer este proyecto realidad para que cada vez seamos más. Pues Paula, como siempre, muchísimas gracias. Muy importante ese número de teléfono, ese correo electrónico para cualquier duda, cualquier sugerencia, y sobre todo para apuntarnos a todas esas charlas y a ese programa especial desde Oviedo, que luego nos entran las prisas y nos quedamos sin esas plazas. Eso es, y también recordarles que está la lotería, lo pueden adquirir de forma presencial si viven en Madrid, o a través de nuestra página web en nuestro apartado de agenda, haciéndose con su décimo.
Pues muchísimas gracias, Paula, como siempre. A vosotros. Y ahora sí, nosotros nos adentramos en ese tema de Nigeria porque bandidos armados han entrado a una escuela privada y han secuestrado a más de 300 estudiantes en el estado de Níger, al nordeste del país de Nigeria, según datos de las autoridades. Este es el último de una serie de secuestros que, bien es cierto, ha sido demandado, ha llamado la atención del gobierno de Trump, pero que, sin embargo, autoridades y el resto de países están completamente silenciados. No hay noticias acerca de esta gran masacre que, como decíamos, son más de 300 los niños que han sido secuestrados junto a 12 profesores y que, forman parte de una redada que las autoridades continúan aumentando esas cifras y que, como bien decía Julio Ariza, nadie, ni autoridades, ni organizaciones, ni Naciones Unidas, ni ningún país está poniendo la voz de alarma y está actuando contra esta masacre que poco a poco se va repitiendo, que no son noticias aisladas, sino que cada día tenemos que amanecer con una situación tan trágica, tan dramática como este secuestro que les estamos contando en Nigeria a alumnos, a niños de una escuela privada católica. Julio Ariza. Yo lo he dicho al principio, debería ser la línea de información más importante hoy, no en España, en todo el mundo. Debería abrir todos los telediarios, debería abrir todos los noticieros, las páginas web, etcétera, etcétera. No creo que haya ocurrido algo tan siniestro, tan duro, tan fuerte como ese secuestro otra vez de cristianos, porque estamos hablando de que los musulmanes integristas y criminales de aquella zona han secuestrado a cristianos. Los matan sistemáticamente, o sea, porque ya de eso ya hoy no vamos a hablar, pero es que además de matarlos sistemáticamente y de haber verdaderas racias en las propias iglesias, muy recientemente mataban a 40 y tantos cristianos que estaban acudiendo a la misa, y además de eso, pues ahora cogen a 300 niños y se los llevan y no sabemos dónde están, qué va a ser de ellos, qué van a hacer con ellos, y es un asunto, pues bueno, que debería, insisto, para mí es tan grave lo que está haciendo la prensa internacional y las instituciones internacionales como lo que han hecho esos malditos criminales con el secuestro de estos niños, ¿no? No se puede hablar de rapto, porque el rapto ya sabéis que tiene objeto sexual, es decir, el rapto se produce, era antes un delito contra las niñas a las que se raptaba para violarlas y para mancillarlas. Pero hoy este secuestro, insisto, debería, creo, formar parte de las principales titulares en todo el mundo. Y que, por desgracia, ya no son casos aislados, sino que se comienzan y a repetir. Os doy un dato que he buscado porque me ha extrañado que me lo dieran, pero me lo han dado. Desde el 1 de enero de este año al 10 de agosto, 7.000 cristianos asesinados, 7.800 secuestrados, y las iglesias, se sabe, desde el año 2009, 19.000 han sido atacadas y cerradas. En Nigeria. Ojalá los cristianos, no es el país del mundo que más persigue, reaccionáramos con la fuerza y la pasión con la que los judíos, los israelitas, han reaccionado a la masacre en Gaza. Porque la masacre de cristianos no es que sea comparable, es que es brutal. Brutal. El país del mundo que más persigue, según ChatGTP, que hay cosas de las que me fío, es Corea del Norte, ahora mismo. Y sin embargo, lo que venimos repitiendo, silencio absoluto por parte de autoridades, por parte de organizaciones que sí que critican, que sí que cuestionan otros muchos asesinatos que no se deben producir, pero sin embargo, silencio absoluto contra... Yo animo a los de la flotilla, que pueden dirigirse en cualquier vehículo, de cualquier forma, a Nigeria para desanimar a los que efectúan estas matanzas y estos crímenes, ¿no? Sí, y si pasan por Somalia, por Yemen, por Libia, por Sudán y por Eritrea, también pues pasarán por los países que incluso son peores que Nigeria. O sea que tienen zona para ir, ¿eh? Pueden visitar muchos. Bueno, yo solo estaba pensando, cuando estabas comentando esto, y aunque la comparación aquí sí que es odiosa, pero ¿qué hubiera ocurrido si son 300 niños palestinos o 300 niños israelíes, ¿no? Tendríamos a medio mundo conectando, tal, flotillas, y aquí pasan desapercibidos porque tú has dado 7.000 muertos, pero es que no son 7.000 muertos de enero a agosto, año, son 7.000 el pasado, son 7.000 el anterior, serán 7.000 el posterior, y absolutamente cero. Solo ha sido Trump el único que en su momento dijo, oiga, o paran esto o tenemos que intervenir. Probablemente a instancias del propio Vance, que es un católico reconocido, un cristiano,
y que tiene mucha sensibilidad, me consta, por este asunto. Pues nosotros seguiremos haciendo un seguimiento muy de cerca a toda esta persecución que los cristianos están sufriendo. Cambiamos de tema porque si hoy tenían pensado volar a Venezuela desde Madrid, se habrán encontrado con que todos los vuelos han sido cancelados. ¿Por qué? María Vallejo nos lo cuenta. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia. Así es. Este sábado Iberia anunciaba una medida histórica y es que cancelaba sus vuelos comerciales a Venezuela. Hasta la fecha operaba 5 vuelos semanales. Esa decisión se ha tomado tras el aviso emitido por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos en el que se instaba a los vuelos comerciales a extremar la precaución al sobrevolar este país. No obstante, Iberia no es la única que ha cancelado esos vuelos. TAP, una aerolínea portuguesa, también ha optado por tomar esa decisión, asegurando que lo hacen para garantizar la seguridad de los pasajeros y de la tripulación. Avianca es una aerolínea colombiana que también lo ha hecho y Gol, brasileña, que han cancelado sus conexiones con Venezuela. Por otro lado, la Comisión Europea se ha pronunciado sobre la dictadura de Nicolás Maduro y más en concreto con su relación con José Luis Rodríguez Zapatero. Por un lado, la Comisión Europea es clara y señala que Maduro carece de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente. Además, los eurodiputados de Vox quisieron saber la opinión de la Comisión a las relaciones entre Maduro y Zapatero. En su respuesta, la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad aseguró que la UE se solidariza plenamente con el pueblo venezolano y recalcan que Maduro no fue elegido democráticamente. Zapatero, recordemos que se ha negado a calificar a Nicolás Maduro como un dictador. María Vallejo, muchísimas gracias. Pues toda esta información que tiene que ver con Venezuela, ya saben, se la ampliará mi compañero Sandro Meco a partir de las 9:26 de la noche y nosotros mañana, bueno, pues también les intentaremos ampliar todo este detalle. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme en la mesa a lo largo de la mañana de hoy y a ustedes también por acompañarnos un día más aquí en Dando Caña. Ya saben que les espero como siempre a partir de las 12 del mediodía mañana aquí. Que pasen muy buena tarde. Hasta mañana.